Estamos con nuestra serie La Palabra del Domingo. Estamos en el domingo 15 del tiempo ordinario, el domingo 15. Ya ha progresado bastante el tiempo ordinario. Recuerden que el tiempo ordinario tiene dos secciones. La primera va desde la fiesta de la Epifanía hasta el comienzo de la Cuaresma. Y la segunda va desde después de Pentecostés hasta antes del primer domingo de Adviento. Es la parte más larga, digamos, del año. Va más o menos desde comienzos de junio, cuando cae Pentecostés, hasta fines de noviembre, cuando cae el primer domingo de Adviento. Domingo 15 del tiempo ordinario. Tres lecturas se toman siempre para los domingos. En este ciclo C del tiempo ordinario tenemos la primera lectura del libro del Deuteronomio. La primera lectura viene de un libro del Antiguo Testamento, en este caso el Deuteronomio. La segunda lectura de una carta apostólica, en este caso será la carta a los Colosenses. Y la tercera lectura, que es la lectura evangélica, en el ciclo C casi siempre se toman textos de Lucas. Nos tocará leer, pues, del capítulo 11 de Lucas, el célebre texto del buen samaritano. Vamos a comenzar, pues, con la primera lectura. La primera lectura del libro del Deuteronomio está tomada del capítulo 30, del 10 al 14. Es prácticamente, pues, de la conclusión del libro del Deuteronomio, que, como ustedes mismos se dan cuenta, es bastante largo. Dice así la lectura. Habló Moisés al pueblo diciendo: Escucha la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley. Conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma, porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. No está en el cielo, no vale decir, ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar, no vale decir, ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. El nombre que la cristiandad en general reconoce para este libro suena, pues, Deuteronomio. Es una palabra griega compuesta. Défteros en griego significa segundo y nomos significa ley. De modo que Deuteronomio etimológicamente significaría la segunda ley. Défteros, nomos, la segunda ley. Ese nombre lo dieron los traductores griegos de la Biblia hebrea. Esa traducción se hizo en los 3 últimos siglos antes de Cristo. Se hizo o empezó a hacerse durante el reinado del rey Ptolomeo II Filadelfo. En el norte de Egipto, en Alejandría, había una gran colonia judía, y ya los judíos, hijos de personas que habían venido de Palestina, ya no conocían bien, ya no manejaban bien el hebreo de la Biblia ni el arameo de los semitas. Y por tanto entonces necesitaron en medio de esa cultura griega que la ley de Dios, que la palabra de Dios de los judíos fuera traducida al griego para poderla entender. Fue así, pues, como judíos se propusieron pasar del hebreo al griego toda la Torá. La Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, que precisamente ellos tradujeron al griego, recibieron de ellos los nombres que nosotros ahora les damos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números
y Deuteronomio. Son todas palabras griegas. Génesis significa en griego origen, Éxodo significa en griego salida, Levítico es un adjetivo correspondiente pues a Leví, un nombre hebreo. Números en griego se llama arithmi, de aritmética, ustedes saben, los números, así se dice en griego. Y Deuteronomio, como les acabo de indicar, la segunda ley. Ese conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia se llamaron pues, o lo llamaron los judíos la Torá, cuando hicieron el bloque. El bloque de la Torá fue hecho probablemente a fines del siglo IV, comienzos del siglo III antes de Cristo. Fue hecho seguramente por obra o dirigido por Esdras, que reunió en torno a sí lo más granado de la fe judía y los puso de acuerdo a todos, y de esa manera, tomando de las antiguas tradiciones conservadas, se hizo pues este bloque que se llamó Torá, que significa en hebreo enseñanza, pero como tiene esa enseñanza mucha parte legal, es decir, muchos mandatos, prohibiciones de parte de Dios, entonces los griegos lo tradujeron la palabra Torá del hebreo, que significa instrucción, la tradujeron al griego con la palabra nomos, que significa ley. Por eso la palabra Torá del hebreo, nomos en griego, la llamamos nosotros la ley. Y ese nombre, la ley, y luego la segunda parte de la Biblia, los profetas, fueron pues esas 2 palabras, fueron la denominación más auténtica que se conservó de la escritura, usada probablemente ya antes de Jesús, en tiempos de Jesús, la ley y los profetas. Nosotros encontramos la mención de ello en los mismos evangelios en boca de Jesús. Pues bien, el Deuteronomio es el 5º libro de la Torá. Antes de que la Torá fuera escrita, es decir, de que se realizara el bloque completo, que finalmente traducido al griego son estos 5 libros, antes, fíjense, en la época del exilio, es decir, más o menos 2 siglos y medio antes, el Deuteronomio ya estaba en vigencia, y un autor judío que le tocó probablemente vivir en carne propia los rigores de la destrucción de Jerusalén y del exilio, se propuso componer una obra que digamos, comenzaba precisamente con el Deuteronomio, con ese resumen de la ley que fue o que se puso en vigencia en la época del rey Josías, a fines del siglo VII antes de Cristo. Y a partir de ese resumen de la ley, que es el Deuteronomio original, entonces este autor, uniendo antiguas tradiciones conservadas en el pueblo, escribió lo que llamamos ahora los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. De modo que el Deuteronomio fue originalmente como la introducción de esa obra histórica que comprende los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. La obra en conjunto la llaman los exégetas la historia deuteronomista, y la llaman así, historia deuteronomista, porque el realizador del bloque, el que reunió los materiales, el que antepuso el Deuteronomio a esa historia que él compuso, es un autor anónimo que tenía en la cabeza el Deuteronomio, que lo amaba, era para él, digamos, la fuente de luz, la fuente teológica de inspiración. El Deuteronomio fue originalmente, pues entonces, el punto introductorio o el libro introductorio del bloque llamado Historia Deuteronomista. Sin embargo, fíjense, siguió corriendo el tiempo, y en el siglo V, tirando ya para el IV, los judíos trataron de ponerse de acuerdo con sus tradiciones antiguas, y vino Esdras que les ayudó precisamente en esa labor, y de esa manera salió la Torá, los 5 libros de Moisés, que luego traducido al griego se llamaron Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y entonces el Deuteronomio, que era el punto de partida de la colección que va de Josué al segundo Reyes, se convirtió en el punto culminante de la Torá. Es decir, cambió como de punto
en la colección bíblica. De ser el punto de introducción de un bloque, se convirtió en el punto de conclusión del otro. Es decir, en la bisagra que une, digámoslo así, la Torá y la historia deuteronomista. Esta que estoy diciendo yo acá es detalles, digamos, del estudio crítico de la Biblia, que es un poco complicado como ustedes ven. Pero me parece a mí que es importante que ustedes conozcan, al menos a grandes rasgos, cómo se formó la Biblia. ¿Por qué? Porque, como les decía tal vez la otra vez, hay autores, digamos que son muy cáusticos y muy radicales en la crítica de la Biblia y en la crítica de la Iglesia, y que aprovechan, digamos, todos estos datos de la investigación reciente para echarnos en cara a nosotros, los católicos y en general los cristianos, de que en el fondo no conocemos la Biblia y que no se la damos a conocer a la gente, y de esa manera entonces la gente tiene una idea de la Biblia que no es. Pues ni siquiera la que es, según ellos, les parece adecuada. ¿Cómo será entonces la que no es? Por eso, mis queridos amigos que me están escuchando, yo por eso intento siempre darles, digamos, en estos programas una introducción crítica al estudio de la Biblia, es decir, el conocimiento que han tenido hoy los investigadores que con medios de investigación crítica se ocupan de la Biblia y van tratando de desentrañar su origen, los avatares que esa antigua tradición recorrió, la forma como fue siendo redactada, en fin. Hoy pues les he dicho esto acerca del Deuteronomio. Puesto en el hilo histórico de la Torá, como evidentemente fue puesto cuando el bloque de la Torá fue finalmente constituido, entonces el libro del Deuteronomio aparece como un largo discurso de Moisés. ¿Dónde está Moisés cuando pronuncia este largo discurso que constituye el libro del Deuteronomio? Fíjense, después de que la Torá cuenta la creación del mundo, el diluvio, todo eso, se ocupa de la historia de los patriarcas y finalmente se cuenta la historia de la opresión de los hebreos en Egipto, de la salida de Egipto, el paso por el desierto y la llegada al borde de la tierra prometida. Pues bien, después de pasar el desierto llegan pues los hijos de Israel al borde de la tierra prometida. Están en las mesetas de Moab, como dice la Biblia, en las mesetas de Moab, allí los encabeza Moisés. En ese contexto histórico, en ese punto, digamos, del hilo del relato de la Torá, se sitúa el Deuteronomio. Empieza pues Moisés a hablarle al pueblo este largo discurso, en que prácticamente toda la ley, o el espíritu de la ley, digamos más bien, les es repetido, les es inculcado. En el fondo, pues, el gran discurso de Moisés se deriva, digamos, de la meditación ardiente, detenida, de los piadosos israelitas que en el siglo VII, cercanos a la corte del rey Josías, inspirados en la palabra profética, en fin, la meditación que ellos hicieron sobre el sentido de la ley de Dios, el sentido de la alianza. Y entonces se escribió, digamos, o apareció el Deuteronomio básico, y luego entonces el Deuteronomio básico fue enriquecido, y cuando fue colocado en la Torá, apareció pues en ese punto del hilo histórico de la Torá. Habiendo salido de Egipto, bordean el Mar Muerto por la parte oriental y llegan a las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, y antes de entrar en la tierra prometida, donde Moisés no alcanza a entrar, como el Deuteronomio mismo explica, entonces Moisés les habla. Un gran discurso de Moisés. Fíjense, es un gran discurso de Moisés, y sin embargo, ahí ve uno pues el hecho de la ficción de la composición completa del Deuteronomio. Aparece la muerte de Moisés. Naturalmente Moisés no pudo hablar de su propia muerte, no pudo contarla. Ese mismo hecho de que al final aparece la muerte de Moisés y se nos dice que Moisés fue sepultado y que nadie sabe dónde queda su tumba, ese simple hecho, queridos oyentes, muestra que toda la presentación del Deuteronomio como un gran discurso de Moisés es una ficción teológica a partir de la cual los autores israelitas, meditando la palabra de Dios, quieren instruir al pueblo en el espíritu de la voluntad de Dios.
El texto que ha tocado leer, digamos, tiene ecos del punto, digamos, más importante del Deuteronomio que el judaísmo antes del tiempo de Jesús y durante la época de Jesús había resaltado. Se llama el Shema, que está en el capítulo sexto del libro del Deuteronomio. Y escucha, Israel, el Señor vuestro Dios es el único Señor. Shema Israel. Por eso se llama así, porque empieza con el imperativo del verbo escuchar, oír en hebreo, que es el imperativo es Shema, escucha. También nuestro texto empieza con escucha, escucha la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley. Cuando se habla el código de esta ley, pues se refiere a todo lo que está consignado en el llamado Deuteronomio. Escucha, Israel, aquí está la voluntad de Dios para ti. Esto es lo que Dios quiere que hagas. Y de nuevo, en lo que sigue, el eco del llamado primer mandamiento en la versión del Deuteronomio queda explícito. Dice: conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma. Con todo el corazón y con todo el alma, dice el texto. Es un eco clarísimo del primer mandamiento del Deuteronomio que aparece después del Shema. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, etcétera, etcétera. Aquí se repiten esas expresiones. Guardando el código de esta ley, conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con todo el alma. Convertirse al Señor tu Dios es volverse hacia Él. Convertirse es hacer un alto en el camino y marchar hacia atrás, sobre todo cuando uno ve que el camino por el cual uno va no conduce a ninguna parte. Por tanto, deshacer sus pasos y volverse a Dios. En hebreo se usa para ello el verbo shuv, que significa precisamente eso, convertirse, volverse hacia atrás, desandar lo andado. Convierte al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo el alma. Lo que se está queriendo decir es pues que Israel comprenda cuál es finalmente el precepto fundamental de la ley. Es el amor de Dios con todo el corazón y con toda el alma. Ese precepto fundamental tiene en la Biblia, digamos, no un sentido que hiciera aparecer a Dios como un narcisista, que me amen a mí, ámenme a mí, como si Dios entonces tuviera que obligar a su pueblo a amarlo por las malas. No, el sentido básico de ese precepto de la ley, al menos o sobre todo como el Deuteronomio lo pone, pero también como está antes de la ley deuteronómica, es otro. No es que Dios exija narcisísticamente amor para él, como si el amor pudiera ser obligatorio. No hay nada más libre que el amor. El amor es expresión de libertad. Por tanto, el amor de Dios no consiste en una obligación que Dios impone, de que lo vemos a Él, sino un reconocimiento básico de nosotros, de que finalmente existimos por el amor de Dios. En otras palabras, amar a Dios es reconocer el valor de uno mismo. El valor de uno mismo procede de Dios, viene de Dios, y por tanto entonces amar a Dios implica autovalorarse. Si uno no ama a Dios, es decir, si uno no, esa es la idea religiosa profunda de la Biblia, si uno no se reconoce como procedente de Dios y expresión de Dios, entonces uno no alcanza a mirar el valor profundo de uno mismo. La segunda lectura, que como les expliqué en los domingos del tiempo ordinario, está tomada de las cartas apostólicas. Esta vez es tomada de la carta a los Colosenses. Fíjense, la carta a los Colosenses es uno de los escritos del llamado Corpus Paulinum, del cuerpo paulino del Nuevo Testamento. Hay toda una sección del Nuevo Testamento que comprende las cartas encabezadas por el nombre de Pablo. Hay un formulario que en tiempos antiguos se usaba
para encabezar la correspondencia, es decir, la literatura de litere, pues de cartas o de epístolas. La fórmula introductoria de toda carta empezaba con el nombre del remitente y alguna vez títulos del remitente y luego el nombre del destinatario y un saludo. Por eso siempre que ustedes tomen el Nuevo Testamento y lean las cartas, van a comenzar leyendo el nombre del remitente. La carta de Pablo empiezan todas diciendo Pablos, apóstolos, Pablo, apóstol, etc. Las cartas de Pedro también, Petros, apóstolos, en fin. La carta de Santiago también, Santiago, es decir, Jacobos, se dice en griego. En fin, esa era la forma, digamos, del epistolario o la forma epistolar del mundo helenista en que se formó el cristianismo y en que vivió el judaísmo. De modo que primero el nombre del remitente, luego el nombre del destinatario y un saludo. La carta a los Gálatas, pues, es una de las cartas que en el Nuevo Testamento comienzan con el nombre de Pablo. Pero oigan esto, los eruditos modernos, es decir, pienso yo que en una forma muy fundamentada, y en esto yo quisiera inculcarles a ustedes, digamos, honradez crítica, es decir, nosotros hoy en día, a partir de la investigación moderna, tenemos que hacernos a la idea de que la investigación a partir del siglo XVIII, digamos, produjo unos resultados que en la época inicial de la Iglesia no se conocían. Es decir, en los siglos II, III, cuando se manejaban estas cartas de Pablo, a los autores cristianos nunca se les ocurrió pensar lo que yo ahorita les voy a decir. Todas aparecían con el nombre de Pablo, entonces todas eran de Pablo. Y en el fondo eso es válido, todas son de Pablo. Pero oigan esto, hay 7 que son directamente de Pablo. Es decir, las llaman los autores modernos cartas protopaulinas. Protos en griego significa primero. Protopaulinas, es decir, directamente de Pablo, primariamente paulinas, y hay otras que se llaman deuteropaulinas, secundariamente de Pablo. Las protopaulinas son 7 y son reconocidas hoy en día por, digamos, la generalidad de la crítica, tanto cristiana como no cristiana. Solamente estos días he estado leyendo un librito de Fernando Vallejo que toca este tema. Es prácticamente una de las únicas voces, digamos, que discuerda en este sentido. Según Fernando Vallejo, ninguna de las cartas del Nuevo Testamento es de Pablo, todas son de autores distintos. Yo creo que mayor disparate crítico es imposible decir. En fin, pero no me voy a ocupar de eso. En todo caso, la carta a los Colosenses es una de las deuteropaulinas, tal vez la primera deuteropaulina que apareció. Y según el modelo de la carta a los Colosenses, se hizo la carta a los Efesios, que probablemente fue hecha por un autor distinto de la carta a los Colosenses e inspirado en ella. ¿Qué sucedió? Pablo tuvo que salir del Asia Menor, había formado iglesias, había formado mucha gente, había preparado cristianos, y entonces cristianos de la escuela de Pablo, recordándolo a él, y quizá, no lo sabemos nunca, encargados por él, escribieron escritos, hicieron cartas, y antepusieron el nombre de Pablo a esas cartas. Lo antepusieron. Pablo les pudo haber dado autorización para ello, o al menos ellos pudieron sentirse autorizados para ello, precisamente porque estaban en la sucesión apostólica de Pablo. Es decir, en esto se pueden adelantar diferentes hipótesis. En todo caso, fíjense, esta carta a los Colosenses es una carta deuteropaulina, es decir, no fue escrita o dictada directamente por Pablo. ¿Y cómo lo sabe uno? Porque el estilo de Colosenses, la forma como se presenta allí el pensamiento, difiere notablemente de las 7 primeras cartas protopaulinas. Eso es claro hoy en día para la investigación.
Sin embargo, el autor de esta carta, que no se da a conocer porque se encubre a sí mismo con el nombre de Pablo, a quien pone a encabezar digamos, el prescrito de la carta, la fórmula introductoria, el autor de este libro, de esta carta, debió ser muy cercano a Pablo. Conoce los avatares de la vida de Pablo, escribe a los colosenses, que fue una comunidad evangelizada por orden de Pablo cuando Pablo estaba en Éfeso. Quizá el evangelizador de Colosas que Pablo conoce y lo menciona, Pablo lo llama Epafrodito, Epafras, se dice en griego. Puede ser que Epafras sea el autor de esta carta. Es perfectamente posible. Por ejemplo, conoce a Onésimo, que fue compañero de Pablo en la carta. Los colosenses conocían a Onésimo, es mencionado, de modo que el autor está muy cercano a Pablo y el pensamiento del autor está en conexión con el de Pablo y representa con respecto a Pablo, digamos, un avance en la meditación cristiana de fe. Precisamente el texto que nos toca leer, digamos, nos da a conocer, digamos, ese avance en la confesión de fe cristológica. Vamos a escuchar un texto, es muy hermoso, probablemente es parte de un himno o de un canto que hacían los cristianos. El autor lo conoce y lo introduce en su carta. Dice así, Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 a 20. Fíjense que lo pone el autor al comienzo de su carta como para darles confianza en su escrito a los que lo van a recibir, porque les pone un himno o los acordes o el resumen de un himno en honor de Jesucristo que quizá haya podido ser conocido por los destinatarios de la carta. Dice, Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Amables oyentes, este texto, según mi manera de ver, es después del prólogo del cuarto evangelio, es decir, Evangelio de San Juan capítulo 1, donde está el famoso himno al Logos, a la palabra de Dios. Es el texto donde la cristología, es decir, la expresión cristiana de fe en Cristo, está más profundamente concebida, más profundamente expresada. Este texto de Colosenses se deriva evidentemente de lo que Pablo en sus cartas anteriores dice y tiene que ver también con un enfoque de la teología o de la cristología que se acentró en el grupo helenista de los cristianos ya desde Jerusalén, cuando precisamente ese grupo de los helenistas de Esteban fue expulsado de Jerusalén y tuvo que irse por Siria hasta Antioquía, en fin, hasta Damasco, como cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. El texto es un texto que ha merecido la atención de los exégetas. Tiene dos partes para hablar de Jesucristo. La primera, la introducción del texto que se va a leer este domingo dice, Cristo es imagen de Dios invisible. Ese Cristo Jesús es, digamos, un aporte que se hace al texto litúrgico. El texto bíblico dice, Josestin icon, que es imagen, Teu, tu aoratu, es imagen del Dios invisible. Y luego la segunda parte comienza más adelante que dice, Josestin argi, Josestin icon, que es imagen, y luego Josestin argi, que es principio. En esa imagen
digámoslo así, se sintetiza, digamos, la participación de Cristo como imagen de Dios en la obra de la creación. Esa idea no es de este autor, él fue el que la introdujo, sino que ya está, diría yo, desde los albores de la fe cristiana en una confesión de fe que San Pablo trae en el capítulo en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. No hay sino un solo Dios para nosotros, que es el Padre, del cual procede todo y todas las cosas están en orden a Él. Y luego añade, y un solo Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Ya está aquí marcada, digamos, la mediación de el Señor Jesucristo en la creación. Aquí ya esa mediación es explicitada bajo el tema de la imagen, porque Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, es decir, antes que toda creación está Él, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él, es decir, el universo entero tiene que ver con Jesucristo en cuanto que es imagen de Dios. Esa misma idea, pues les decía, aparece en ese texto paulino, que es una confesión de fe, probablemente de la Iglesia de Antioquía, y es desarrollado ampliamente en el himno, digamos, previo al cuarto evangelio, Juan capítulo 1. Y luego la segunda parte, bueno, lo que sigue posiblemente es una inserción dentro del himno, y luego viene la segunda parte, que es José Stinarjí, que es principio, el primogénito de entre los muertos. Ven, ya no se le llama primogénito de toda criatura, es decir, el principio de la creación misma, sino que el primogénito de entre los muertos, es decir, el primogénito de la nueva creación. Ese es el sentido de este precioso himno que aquí cita el autor de la carta a los Colosenses. Jesucristo, por tanto, como imagen de Dios, diría yo, es el primero de la creación, y luego es el primero de la nueva creación. Primero de la creación, el primero de la nueva creación. ¿Y cuándo ocurrió la nueva creación? Precisamente por la resurrección de entre los muertos y por la exaltación de Jesús a la derecha de Dios. Y esa exaltación de Jesús a la derecha de Dios, basada en la muerte y resurrección de Jesús, consiste, o mejor dicho, constituye la reconciliación. Por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. El texto es tan rico, tan complejo, que me voy a limitar simplemente hasta este punto para que me quede tiempecito de explicar un poco el texto evangélico. Fíjense, queridos oyentes, en el texto anterior de la carta a los Colosenses encontramos pues lo que los cristianos, ya en el primer siglo, ya en los albores de la fe cristiana, en pos de la experiencia de Pablo y de la iglesia de Antioquía y de los helenistas de Jerusalén, fíjense lo que ellos dijeron sobre Jesucristo, primogénito de entre los muertos, primogénito de toda criatura, etc. Ahora, fíjense, la palabra del Evangelio nos va a llevar directamente a Jesús. Lo que Jesús dijo. Y aquí vamos a encontrar un texto que nos permite acceder a una de las convicciones más profundas de Jesús. El texto evangélico está tomado de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Dice: en aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo.
Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo hizo cuidar. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda, haz tú lo mismo. El letrado es un judío conocedor de la Biblia, naturalmente. Tal vez se lo imagina Lucas como procedente del grupo de los fariseos. Le hace la pregunta más normal: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Era una pregunta normal en cualquier judío. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y por eso Jesús le dice: ¿qué es lo que quiere que tú hagas? Pues, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito en la Torá? Precisamente la Torá, como vimos en la primera lectura, fue dada a los israelitas para que ellos supieran qué es lo que Dios quiere. El precepto no está lejos de ti, está en tu corazón y está en tus labios, dice el texto del Deuteronomio que escuchamos. ¿Qué lees en la Torá? ¿Qué lees en la ley? Y el letrado entonces contestó sabiamente con los 2 preceptos básicos de la ley. Primero, el precepto del amor a Dios, al cual se refería, como escuchamos ahora el libro del Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Este es el primer mandamiento. Y luego el letrado cita el otro, que está en el libro del Levítico. Dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está pues la expresión sucinta de la voluntad de Dios. ¿Qué Dios lo que Dios quiere? ¿Cumpliendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Gano yo o heredo yo la vida eterna? La vida eterna que Dios me da en herencia. ¿Haciendo qué? Entonces la respuesta es amando a Dios y amando al prójimo. Muy bien, el letrado escucha a Jesús, pero el letrado sabe, como buen judío que es, que lo de Dios es indudable, amar a Dios, porque en el fondo el letrado, como buen judío que es, sabe quién es Dios, el que nos sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, delante del cual no se puede tener otro Dios distinto. Eso es lo que dice la Biblia. No tendrás dioses extraños frente a mí. Es el primer mandamiento del decálogo. Pues bien, eso lo sabe el letrado. Pero otra cosa es el prójimo. Amarás al prójimo. Amarás al prójimo. En hebreo, la palabra prójimo se dice area, que significa algo así en castellano como compañero. Nosotros solemos traducir eso prójimo por la traducción griega de la Biblia, que tradujeron la palabra hebrea con la palabra griega plision, que significa el que está cercano. Entonces el latín traduce la palabra griega, la traduce como, y luego Jerónimo también la palabra hebrea, con la palabra latina proximus, proximus. Y la palabra nuestra prójimo es el ablandamiento de la palabra latina proximus. Proximus es igual a prójimo. Próximo, prójimo. Es decir, el cercano. El cercano. En hebreo, rea, el compañero. Es decir, la persona del mismo pueblo. La persona que le incumbe a uno. La persona con la cual uno en alguna forma está unido. Ese es el compañero. Ese es el próximo. Ese es el prójimo. Pero ustedes ven, esto tiene limitaciones, porque si al que yo voy a amar lo llamo próximo, quiere decir que hay otros que no son próximos, y por tanto entonces el amor no vale para ellos. Ahí está el quiz, es decir, la problemática de este texto, y Jesús, digamos, afronta esa problemática majestuosamente. ¿Quién es pues mi prójimo?, le dice el letrado a Jesús.
él sabe la Biblia, él sabe que hay que amar al prójimo, es decir, al cercano, pero si el que voy a amar es el cercano, no habrá por ahí alguien que sea lejano, al cual ya no tenga que amar. Ahí está el problema. Pues bien, Jesús, para instruir al letrado, y pienso yo, para instruirnos a todos nosotros ahora, maravillosamente, yo pienso, para instruir a todo hombre. Aquí uno ve, digamos, la universalidad del pensamiento de Jesús. Y aquí uno ve, pienso yo, también, diría yo, la gran tarea que la religión debe tener en el mundo en el cual vivimos nosotros. Jesús le cuenta a este letrado una historia que Jesús inventa. Es un cuento que a Jesús se le ocurre en ese momento para que el letrado comprenda quién es el prójimo. Es un cuento, diría yo, con uñas, porque lo cuenta Jesús a un letrado judío. Y fíjense, los protagonistas de este cuento son pues un hombre que cayó en manos de unos bandidos que casi que lo matan y lo dejaron tirado por el camino. Y también son otros dos que son judíos, y no cualquier judío. Son un sacerdote del templo y un levita, es decir, son personas que están muy cerca a Dios. El sacerdote porque le tocaba oficiar los servicios divinos y el levita porque le tocaba cumplir oficios en el templo. Por tanto, no son pues cualesquiera fulanos, no. Son dos muy importantes, un sacerdote y un levita. En este cuento que cuenta Jesús, por tanto, pues uno puede ver un poco las uñas de Jesús. Está, digamos, tocando carne viva, porque como vamos a ver, estos dos insignes representantes del culto judío, del culto del templo, estos dos no actuaron bien según lo que dice Jesús, es decir, no cumplieron el precepto de la ley que en la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, le harás a tu prójimo lo que quieres que te hagan a ti, como a ti mismo, es decir, tú mismo eres el modelo de quien debe ser amado. Si te quieres, quiere. Lo que quieras para ti, quiérelo para el otro. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para el otro. En el fondo, pues, este precepto equivale a la llamada regla de oro: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo, pero ese es otro tema. En fin, sigamos con la historia de Jesús, la historia del cuento. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Era un camino que la gente tenía que hacer, pues los que viajaban a cada momento. Jerusalén quedaba arriba en la montaña, casi a 800 metros sobre el nivel del mar. Jericó quedaba por allá abajo en la hondonada, casi a 400 metros bajo el nivel del mar. La subida era pendiente, muy pendiente, a través de una región desértica, muy pendiente. Era un camino peligroso porque se atravesaba desierto y por allí no había lugar habitado. Y de tan alto se llegaba a tan bajo. Jerusalén 800 metros, Jericó sobre el nivel del mar, Jericó 400 metros bajo el nivel del mar, es decir, eran 1.200 metros de descenso, más de 1 kilómetro en bajada. Bajaba por allí pues este hombre y lo atracaron. Ustedes ven que los atracos no son cosas simplemente de ahora. En ese tiempo había atracos. Lo atracaron, y ¿qué hicieron los ladrones? Lo despojaron de todo lo que tenía. Pero fuera de eso, como suelen hacer ahora, también lo aporrearon todo. Lo dejaron medio muerto, tirado junto al camino. ¿Y qué sucedió? Sucedió que por casualidad, dice el texto, bajaba por allí un sacerdote. Bajaba por allí un sacerdote, es decir, alguien que se ocupaba en los oficios del templo. Fíjense, no todos los sacerdotes residían en Jerusalén. Había sacerdotes que residían fuera. En Jericó había un buen grupo de sacerdotes que residían. Entonces, cuando les tocaba oficiar, tenían que ir de Jericó a Jerusalén, y luego, cuando cumplían sus oficios, bajar otra vez al lugar de su residencia, que era Jericó. Bajaba por allí, y dice Jesús, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. El verbo que se utiliza acá en griego para decir eso de que dio un rodeo y pasó de largo es un solo verbo que tiene dos preposiciones, para y anti, que dan la idea de que pasa al pie, pero que al llegar, pasa junto a, pero al llegar
Cuando se acerca a él, entonces no sigue, sino que da la vueltecita como haciendo un giro para dejarlo ahí tirado y vuelve otra vez a hacer el giro una vez que lo deja ahí frente al lado de él. Ese es lo que dice el verbo que usa Lucas acá en griego. Lo usa dos veces porque lo usa para el sacerdote y también para el levita. Uno cuando maneja esos textos en su idioma original, pues se da cuenta del vocabulario que emplea aquí el autor, Lucas, para expresar esta palabra de Jesús. Dio un rodeo y pasó de largo. Luego vino un levita, también otro trabajador del templo, e hizo lo mismo. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Y dice el texto, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Fíjense la forma tan pormenorizada como se describe lo que hace el samaritano. Fíjense, sacerdote y levita, dos judíos que trabajan en el templo, esos están a un lado, y luego al otro lado, en contraste, un samaritano. Nosotros, si no conocemos bien la situación de ese tiempo, no nos damos cuenta, digámoslo así, de la fuerza del contraste. El samaritano no era amado por los judíos, no era considerado prójimo por ellos. Los samaritanos eran una raza espuria que vivía al norte de Jerusalén, en la región de Samaria. Habían sido traídos por los asirios, se habían mezclado con los restos de los de Israel y formaban una raza espuria que no practicaba, que no iba al templo de Jerusalén, que no tenía pues las costumbres judías rigurosamente. Por tanto, los judíos y ellos no se trataban siquiera. Acuérdense que el Evangelio nos cuenta que una vez Jesús se atrevió a pedirle de beber a una mujer samaritana y ella sorprendió de que un judío le hablara a ella, ni siquiera se hablaban. Dice por allá en el capítulo 4 del cuarto Evangelio. En todo caso, pues, fíjense el contraste. Dos personas, digámoslo así, de raigambre religiosa y una persona abyecta, una persona rechazada, un samaritano. Y resulta pues que los dos de raigambre religiosa, judíos y bien judíos, no atienden al judío herido que está tirado en el camino. En cambio el samaritano, un rechazado, lo atiende. ¿Y cómo lo atiende? Oigan, al verlo, le dio lástima, todo comienza con la lástima, se compadeció. Compadecer significa sentir en uno el dolor del otro. Se le acercó, este es un verbo trascendental, porque estamos hablando de prójimo, del cercano. En el fondo, pues, los cercanos al judío eran los dos judíos que pasaron primero. Los verdaderos prójimos deberían ser ellos, porque ellos eran judíos como él. En cambio, este samaritano no era judío, además era despreciado y odiado. Por tanto, no era prójimo, sino lejano. Entonces, ¿qué hizo él? Se le acercó, se le aproximó, se volvió prójimo. Porque cuando uno está lejano y se acerca, se vuelve próximo. Si se aproxima, se vuelve próximo. Eso fue lo que hizo. Se le aproximó, se le acercó. ¿Y qué hizo? Le vendó las heridas, les echó aceite y vino para desinfectarlas y ablandarlas. Luego lo montó en el burro en que él venía, siguió a pie seguramente llevando el burrito de cabresto, y luego lo llevó a la posada, había posadas por allí, y lo cuidó. Pasó pues el resto del día junto a él, y al otro día madrugó, se tenía que seguir su viaje, le encargó al posadero: mire, aquí está la plata por tomen un denario, y usted sabe que yo paso por aquí cada rato, si gasta, sígalo cuidando hasta que se alivie, y si gasta algo más, yo le pagaré al regreso. Ustedes ven la historia. Una vez terminada la historia, Jesús entonces hace la pregunta crucial. Jesús le va a contestar con esta pregunta, la pregunta al letrado. El letrado le preguntó: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús contesta: ¿cuál de los tres te parece que es el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? La forma como Jesús entonces hace la pregunta cambia, diría yo, la dirección de la pregunta del letrado.
porque según el trado a partir de la Biblia, hay que amar al prójimo como a uno mismo. Entonces el letrado pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Dice, ¿a quién tengo yo que amar? ¿Ven? Y Jesús entonces le contesta después de esta historia, ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Según Jesús, pues, el prójimo no es tanto aquel al que uno ama, sino que el prójimo es uno, cuando se aproxima a cualquiera, y al aproximarse a él, entonces uno se hace próximo a él, prójimo de él. En otras palabras, el prójimo no es el amado, sino el amante. El amante. Por eso nadie está tan lejano de uno que uno no lo puede hacer cercano si uno se acerca a él. Ese es el principio de Jesús. Nadie está tan lejano de usted que usted no lo pueda acercar si usted se acerca. Usted lo puede volver prójimo si usted se aproxima a él. Si usted se vuelve prójimo, nadie deja de ser prójimo suyo, porque usted se acercó, se aproximó, usted lo volvió prójimo. Esta historia, queridos oyentes, es de una belleza, de una profundidad y de una, diría yo, de una incisividad religiosa maravillosa. Fíjense ustedes cómo Jesús entonces en el fondo critica una religión simplemente exterior como la que aparece acá personificada en el sacerdote y en el levita, que les importaba mucho el culto divino, pero no les importaba servir a una persona necesitada. Es como si Jesús dijera, no se puede honrar a Dios si no se honra al prójimo. ¿Para qué tanta pompa y tanto gasto en cosas de culto si finalmente el que necesita está allí al pie suyo? Jesús, claro, se ve claramente las uñas de Jesús en esta manera de ver o de presentar las cosas. Y les decía yo al principio, que aquí aparece lo que nosotros cristianos de hoy, o que el cristianismo y todas las religiones deberíamos aportar para la humanidad. Deberíamos aportar precisamente esto, humanidad. Estos días habló por radio una voz importante de la literatura mundial, José Saramago. Él dice que la religión no ha hecho otra cosa que daños a lo largo de la historia humana. Y hay motivos para los cuales él diga eso, lamentablemente, porque nosotros sabemos que a menudo las religiones no han unido la humanidad, sino que las han desunido, precisamente cuando las religiones tratan de mantener su identidad, y pienso yo que lo deben hacer, en tal forma afirman agresivamente su identidad que desidentifican a todo el mundo. Y de esa manera no son capaces, por valorarse ellas a sí mismas, de valorar también a los demás. Yo pienso que lo que finalmente nos debe unir a todas las religiones, conservando a cada cual su identidad, es el valor del hombre, la humanitas. En la humanitas todos deberíamos estar unidos. Y esta es mi convicción. La humanitas de las religiones no tiene su valor, no puede alcanzar su valía verdadera si Dios no existe, si Dios no está. Es decir, como les decía yo en la comentario de la primera lectura, si uno no valora a Dios, finalmente uno no tiene argumentos, no tiene el último argumento para valorarse a sí mismo. Es decir, el yo humano en tanto es valioso y persistente en cuanto que resulta del reflejo del tú de Dios. Si yo no tengo ojos para el tú del hermano, yo no tengo ojos para mí mismo y no tengo ojos tampoco para Dios.